Vamos a dar comienzo al acto, aunque como podéis ver, en estos momentos no contamos todavía con la compañera Tania, pero bueno, como tenemos dos ponentes, bueno, de hecho, tres ponentes, porque vamos a ver también alguna cuestión adicional a lo planteado aquí en el tema de hoy, ¿no? Contaremos con Tania Sánchez, que está teniendo problemas para llegar. Ya os dijo que ya con un tontón llegaba a cualquier parte, y los tontos son como bien indica el nombre, tontos, y te pueden extraviar en vez de guiarte hacia el destino, ¿no? Entonces, bueno, supongo que irá llegando con el transcurso de la charla. Entonces, en primer lugar, presentaré a Alberto Arregui. Alberto es un amigo, un compañero, y de las dos asambleas que organizamos el acto, una es la de Moratalá, en representación de la asamblea de Moratalá tenemos a David, yo soy Rubén, de la asamblea de Vicálvaro, y bueno, pues el compañero Alberto es miembro de la asamblea de Vicálvaro, también pertenece a la presidencia federal de Izquierda Unida. Y bueno, pues sobre las cuestiones relacionadas con el tema que vamos a tratar, sobre el tema de las crisis capitalistas, pues ha escrito ya largo y tendido. De hecho, tenemos ahí unos cuantos libros que al final del acto podríais echarle un vistazo, publicaciones de clásicos del marxismo con trabajos propios comentados sobre diversas cuestiones, y por tanto yo creo que es una persona con la capacidad suficiente como para exponer sobre esta crisis, tanto a la vista de las crisis pasadas como bajo un análisis, pues en este caso, marxista de la situación. Yo creo que sin más preámbulos, bueno, también avisaros, cuando concluya el acto, digamos, por parte de los miembros de Izquierda Unida, hay una cuestión que, hombre, Tania, ya estamos hablando de tus problemas con los tontones. Los tontones. Cambiándome de silla y dando unos chapos. Bueno, entonces no cambiamos el orden de las cosas, pensaba que estábamos cambiando. Pues así te Vale. Bueno, pues entonces todo va a seguir como esperábamos. Cambio el tercio, ya concluyo presentándoos que al final de la charla de ambos compañeros va a hablar un compañero de los movimientos sociales, no de Izquierda Unida, que es Raúl Capín, que como sabéis ha habido, si no lo sabéis, Raúl Capín es un fotoperiodista que está sufriendo en sus propias carnes lo que supone el defender el derecho a la información de la gente desde la trinchera de los oprimidos y no desde la trinchera de los opresores y de los medios de comunicación que lo representan, y que bueno, pues ha sufrido esa represión y la demostración en sus vivas carnes de que este Estado en el que estamos no es un Estado plenamente democrático como cabría esperar o como desearíamos todos que fuera. Sin más, yo creo que os puedo darle la entrada a Tania, porque dejo respirar un poco. A Tania. Alberto sí, que será el orden. Efectivamente, yo estoy todo el rato con que tiene que entrar Tania, y no, el telonero aquí es Alberto, así que, sin más, efectivamente, pues le doy la entrada al compañero Alberto. muchas gracias, no se puede comparar, como veréis. Y bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, lo que pretendemos es abordar un poco el tema o uno de los aspectos de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Una situación que sin ninguna duda es bastante especial o bastante distinta a los periodos anteriores. Se podría decir que estamos viviendo tiempos raros, no solo climatológicamente hablando, sino que también, efectivamente, sino sobre todo desde el punto de vista económico y político. Todos nos acostumbramos a vivir nuestra vida cotidiana, adaptándonos a ella y sobreviviendo como podemos, y de repente, en el último periodo, lo que hemos visto es perturbadas nuestras vidas en todos los terrenos que nos afectan,
porque no se puede decir que tengamos un problema, se puede decir que vivimos en un problema, porque no solo son los puestos de trabajo, que es fundamental, es que además es la educación, es la sanidad, es todo lo que nos afecta cada día, se está viendo alterado y sometiéndonos a otras situaciones, a otros problemas. No es que la estupidez humana y la estupidez de los gobernantes haya aparecido de repente, esto es una constante desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se nota más. O sea, el problema es el contraste, no es que por primera vez ahora haya gente que robe, no es que por primera vez ahora los grandes banqueros o los grandes empresarios se estén forrando a nuestra costa. Lo que pasa es que cuando lo hacen con 6 millones de parados, entonces es un insulto al conjunto de la sociedad. Esa es la diferencia. No que los problemas sean nuevos, sino que son más agudos. Ellos son más ricos y nosotros más pobres. Porque ellos están ganando. Las empresas del IBEX 35 y los grandes banqueros siguen ganando dinero y eso es lo que lo hace insoportable, lo que hace que sea humillante aceptarlo, que sea un insulto cotidiano que estamos sufriendo. Mirar simplemente, hoy salía, me parece que era hoy, la noticia del Sareb, el banco malo, para entendernos, pues a la presidenta del Sareb le han puesto solo un sueldo de $500.000 euros al año. A todos los consejeros, 32.000 euros al mes. Al mes. No me he equivocado, digo porque claro, eso no lo ganamos ni al año, pues ellos al mes. Pero no solo eso, es que en ese primer mes que ellos han cobrado 32.000 euros, el Sareb ha tenido unas pérdidas de 5.400.000 euros. Y de premio, pues nos terminan de joder pagándoles porque es nuestro dinero. Yo creo que eso es algo muy importante, porque toda la vida vas a ir, dejas el dinero, ¿no? Ya lo del calcetín, aunque se puede volver a hacer, ¿no? Guardar el dinero en el calcetín, el que tenga dinero para guardar, pues bueno, se lleva al banco, te pagan todo y lo ves con naturalidad. Y sin embargo ahora te das cuenta de que eso no es así, que es que ellos están usando nuestro dinero en su beneficio, sin crear un gramo de riqueza, porque ellos no producen nada, no generan mercancías, no generan bienes que luego los demás podamos utilizar y sin embargo se están forrando. Quizá escándalos como el de Sáenz, del Banco Santander, que se ha jubilado con una jubilación de 88 millones de euros, y también, no me equivoco, lo he dicho bien, 88 millones de euros. ¿Cuántas jubilaciones nuestras había que jubilar para llegar a la jubilación de este señor? Y insisto, es nuestro dinero, porque lo que ellos manejan son los ahorros de la sociedad, que nos quede claro. El dinero que maneja la banca son nuestros ahorros. Es la base a partir de la cual ellos pueden establecer todo ese edificio financiero que cuando se cae, además corre el gobierno, corre la Unión Europea, corren todos a socorrerles en vez de socorrernos a nosotros. Es un poco como el mundo al revés, ¿no? Les dan dinero a los ricos y nos lo quitan a nosotros. Hay viviendas vacías y sin embargo hay constantemente desahucios. Hay una situación en la que se desperdicia 1/3 de los alimentos, a escala mundial van a la basura para mantener los precios en gran medida y por los desajustes del sistema de mercado, pero la FAO nos recomienda que comamos cucarachas. Es que de verdad es una cosa alucinante, pero alucinante. Pero bueno, hoy ya han mejorado la oferta, además de cucarachas podemos comer medusas. Ha sido la siguiente oferta. No, habrá que ver al ajillo. Pero bueno, la ventaja es que como ya son muy picantes, pues no hay que añadirles picante. En fin, joder, es que es ya para reírse, pero para reírse o para estrangularlos, ¿no? Directamente es una figura, ¿no? De estrangularlos, digo, porque luego se está grabando. Entonces, realmente, una situación en la que con 6 millones de parados, la ministra de Trabajo no ha trabajado nunca. Nunca, en su puñetera vida. No me extraña así que, claro, que asienta que está ahí por la mano divina y nos diga que contra el paro recemos a la Virgen del Rocío. Pero no es que lo diga ella, es que en televisión te sacan un programa en la 2 y dicen que recomiendan a los parados ir a la iglesia a rezar, porque eso va a calmar su estado de ansiedad. ¿No? Realmente es, si lo piensas,
ni Buñuel, bueno, Buñuel, la mayoría, muchos de los que estáis aquí no sabéis quién era, pero el cine surrealista en su mejor momento no hubiera tenido mejor argumento que la realidad, porque la realidad siempre supera a la ficción. También en este caso, no se podría pensar que semejantes inútiles estén gobernando un país, porque ya no se trata solo de que nos insulten, sino que son unos auténticos incapaces. Le están dando a la banca, y creo que es importante, no me voy a meter mucho con datos porque es un aburrimiento y lo entiendo, aunque al final hay que entrar en esas cosas, pero solo por hacernos una idea, lo que se le ha dado a la banca entre el gobierno español y el Banco Central Europeo son 630.000 millones de euros. Bien, ya sé que ninguno sabemos aquí lo que es eso, y yo el que menos. Porque ni siquiera en coches, no voy a hacer el cálculo, sería comprar no sé cuántos coches o pisos. No, pero es muy sencillo, es el 60% de la producción total de la economía española en un año. Una barbaridad, una auténtica barbaridad. O sea, que es que son unas cifras siderales, y mientras a nosotros recortes, la estafa de las preferentes, los desahucios, todas esas situaciones, es algo alucinante. Y eso, claro, hace que mucha gente diga que esto es una estafa, y es verdad, es una estafa, pero no es solo una estafa. Es una estafa, pero además y sobre todo es un sistema injusto, basado en una estructura injusta que nos explota, que reparte injustamente y que además ahora, cuando ellos tienen problemas, recuperan parte de sus beneficios, no solo con la explotación que nos hacían habitualmente, sino además estafándonos. Y la estafa se suma a la crisis. Pero, ¿por qué digo que no es solo una estafa? Es que no puede ser justa una sociedad donde 200 familias son las propietarias del 50% de la economía de un país. Y esa es la situación aquí. Esa es la situación que tenemos. Entonces, realmente estamos contraponiendo un puñado, un pequeño grupo de personas que dominan la economía a su antojo frente a los problemas del resto de la gente. Y además, claro, pues tienen un gobierno de lacayos que lo único que hace es lo que ellos le dicen. Porque, bueno, es cierto que la política nos viene impuesta de Bruselas, ¿no? Y por la Troika, pero sería inexacto decir que este gobierno no forma parte de esa pandilla. Son los mismos, es la misma panda, son sus empleados, pero que cobran muy bien y tienen los mismos intereses. No hay una contraposición en lo fundamental. Y así vivimos pues como Robin Hood, pero al revés. O sea, Rajoy podría ir cabeza abajo, ¿no? En vez de como Robin Hood, porque lo que le hace es robar a los pobres para dárselo a los ricos. Esa es la política del gobierno actual, esa es la política de la Troika, esa es la política de quienes dirigen la Unión Europea, el Fondo Monetario, en fin, todas las instituciones financieras y económicas internacionales. Pero además lo que vemos es que todo aquello que debería estar hecho para finalidades públicas, para repercutir en el bienestar, en la vida de la mayor parte de la sociedad, no es así. Las cosas más fundamentales. Hemos visto la estafa, el escándalo increíble de las cajas de ahorros y de todo el sistema financiero en su conjunto. Y sin embargo sigue en manos de los mismos. Y nadie se ha planteado que ese sector de la economía tiene que dejar de ser privado. Y si algo ha quedado claro con esta crisis, es que dejar la banca, dejar nuestros ahorros en manos privadas, es como dejar a un mono borracho con una navaja de afeitar en la habitación. Es que lo menos que va a hacer es cortarnos una oreja, pero eso será poco. O sea, porque eso ya nos lo ha cortado. Es que te estás jugando la vida, te estás jugando la base de toda la economía, dejándolo en manos de una panda de gente que lo único que buscan es en hacerse millonarios ellos. Pero lo mismo pasa con la energía, de la que podríamos hablar sin parar y que todos tenemos la experiencia. ¿Qué pasa con las facturas eléctricas? ¿Qué pasa con las supuestas compensaciones que les da el gobierno de nuestros bolsillos a las grandes eléctricas que luego deciden lo que quieran, o el transporte o la vivienda de la que ya hemos hablado, que se ha convertido en un negocio especulativo durante tanto tiempo, ¿no? Y jugando con nuestros derechos? Pero ahora la educación, la sanidad, el agua, todo lo que pueda dar un negocio, ellos lo van a llevar al campo privado. Por eso ante esto solo cabe la rebelión, por lo menos ese es el punto de vista de Izquierda Unida. No la rebelión de Robin Hood, sino la de todos.
O sea, lo único que cabe es que realmente la sociedad en su conjunto, o de una manera mayoritaria, las familias de la clase trabajadora se enfrenten a este gobierno, un gobierno que ha batido un récord probablemente, que es el de pérdida de apoyo. Ganó las elecciones hace 4 días y si hoy se hicieran elecciones se iba a quedar con el culo a él realmente, con las medidas que ha puesto en práctica. Por eso es acabar con este gobierno indigno que está organizando el saqueo, y nosotros lo único que pretendemos es ser un vehículo de esa rebelión. Pero no solo un vehículo de la rebelión, sino también ser capaces de proponer y aplicar medidas que cambien la sociedad. Se podría hablar mucho, y yo no lo voy a hacer, del programa, de las ideas que defendemos, pero simplemente por haceros una idea. Si realmente quisiéramos poner los recursos de la sociedad al servicio de la mayoría, podríamos cambiar la situación en un periodo breve de tiempo. Solo os voy a decir una cosa, con 3 medidas, aparte de las muchas que proponemos, pero simplemente con la reducción de la jornada a 35 horas semanales, la anticipación de la jubilación a los 60 años y ponernos en la media europea de trabajadores en los servicios públicos, generaríamos entre 4 y 6 millones de puestos de trabajo, solo con eso. 4 millones si lo hacemos con la media europea de servicios públicos. Si fuéramos a lo que hace Francia, que tiene 17 trabajadores en servicios públicos por cada 100 habitantes, supondría 5 millones de puestos de trabajo, y si hiciéramos lo de Suecia, que tiene 26, pues por cada 100, o sea, para que veáis también, es puta mentira cuando dicen que hay un exceso de trabajadores públicos. O sea, es que estamos por debajo hasta de Grecia, que tiene 14 trabajadores públicos por cada 100 habitantes, y en España 9,5. Además aquí al medio lo cortan, realmente. O sea, porque estos son capaces de cualquier cosa. En fin, que desde luego no es que no haya posibilidades, no es que no haya alternativas, lo que pasa es que las alternativas que defienden a la clase trabajadora son las que perjudican a los ricos, a los poderosos, a los que están manejando la banca y las grandes empresas. Por eso, requisito previo para poder llevar a cabo una política distinta es echarles del gobierno. Echarles del gobierno sobre todo cuando lo que está en crisis no es el gobierno, es todo el régimen. Es todo el régimen que se construyó en la transición, pero es que ahora lo estamos viendo. Me dice la gente, joder, es que la policía se ha vuelto muy borde. No, es que son los mismos que con Franco. El problema es que no han necesitado utilizarla como hasta ahora. Pero ahora que los tienen que utilizar, la educación que tiene la mayor parte y los mandos de esos cuerpos no es una educación que haya roto con el anterior régimen, porque nada de lo que tenemos en la estructura del Estado ha roto con el antiguo régimen. Entonces realmente ahora lo que se ve es que no nos sirve el gobierno, pero tampoco nos sirve el régimen que hay detrás, y que tenemos que tener derecho a que quien dirija el Estado no sea por su sangre, sino por la decisión de la mayoría de la población en elecciones democráticas y libres. Entonces, realmente es una ocasión, porque cuando una sociedad muestra sus miserias y muestra su crisis total, y la mayor parte de la población se empieza a hacer consciente de que las cosas no pueden seguir como han sido hasta ahora, es el momento de dar un paso, es el momento de dar la palabra al pueblo, es el momento de ser conscientes que solo tenemos 2 caminos. O que esta crisis nos lleve atrás, hasta un periodo de ruptura de los derechos democráticos, de las libertades, de los derechos laborales, de nuestro nivel de vida, de las conquistas hechas por la clase trabajadora en su lucha durante las décadas anteriores, o superar esta crisis dejando atrás toda esta basura y construyendo los fundamentos de una nueva forma sociedad y de una planificación racional y en interés de la mayoría de los recursos que tiene nuestra sociedad. En definitiva, desde nuestro punto de vista, solo hay 2 opciones: o nuestros derechos o sus privilegios. Y nosotros, evidentemente, planteamos una lucha con todas sus consecuencias hasta el final por los derechos de las familias obreras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, pediros disculpas por ese ratillo de retraso y 2 maneras de perderse con un tom-tom.
Una que es centrarse tanto en lo que te dice que al final reaccionas tarde a las órdenes que te da, y la otra manera de perderse es confiarse en que te va a avisar a tiempo y despistarse y coger el desvío en dirección contraria. A mí me ha pasado la segunda, he tenido que irme hasta el Pirulí a dar la vuelta y volver a intentarlo. Ha sido justo el ratillo de retraso. Os pido disculpas, no soy muy habilidosa con estos aparatos. Espero que entrando en la política no se Bueno, decía Alberto que, por supuesto, daros las gracias por la invitación a este acto. Yo ya lo dije en la inauguración del local de la Asamblea de Vicálvaro, para mí es un honor tener la relación que tengo con esta Asamblea y que me inviten y poder discutir. Yo voy a intentar plantear algunas ideas, entiendo que también porque luego se genere reflexión y debate, ¿no? Yo creo que son tiempos, además de clima extraño. A mí me dijeron ayer que no va a haber verano, estoy a punto de abrirme las venas. Dicen que va a ser el verano más frío de no sé cuántos centenares de años y que no va a hacer calor en Madrid. Yo no me lo puedo imaginar, yo soy una Madrid de toda la vida y no tener calor en Madrid no me lo puedo imaginar, pero pasan tantas cosas en los últimos 8 años que hasta puede que nos quedemos sin verano, ¿no? Hasta ahí pueden llegar los recortes. A quedarnos sin verano. En cualquier caso son tiempos son tiempos raros, como decía Alberto, y yo creo que en esas claves de tiempos raros y de crisis global y generalizada, que no solo es económica, y institucional, y política, y del régimen, sino que yo creo que es una crisis profunda casi de la civilización moderna, como la hemos conocido. Yo creo que son momentos en los que se trata mucho más de compartir reflexiones y construir ideas de análisis de lo que está pasando y de proyectos de futuro, que dar lecciones o arengar a un camino definido y decidido, ¿no? Yo creo que sobre todo la izquierda pues tenemos mucho tiempo de estar un poco perdidos en muchas claves, y creo que nos toca ahora reflexionar con más gente y con la gente a la que de alguna manera siempre hemos querido compartir esa clase o ese grupo de clase social, ¿no? Y por eso voy a lanzar solo algunas ideas, enlazando con lo que decía Alberto, algunas referencias a una clave que yo creo que es fundamental en este tiempo, que es la clave europea, algunas ideas fuerzas sobre cómo se traduce esa crisis institucional y de régimen en Madrid, y aquello yo creo que responde, y algunas reflexiones sobre dónde tiene que estar la izquierda, ¿no? Yo creo que, como os decía, no son tiempos en los que las organizaciones políticas tengamos que lanzar una invitación exclusiva de suma a un camino, sino que creo que hay que construir unos nuevos espacios, una nueva institucionalidad de relación, y por tanto en ese proceso de construcción yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar estos espacios para reflexionar en torno a eso, ¿no? Además vengo leyendo este librito, que no sé si lo habéis leído. He leído poquito. Bueno, en general el Viejo Topo está sacando así como libritos pequeñitos de el problema del euro, el problema de las mareas, el problema, que son reflexiones, yo creo, interesantes en estos tiempos, ¿no? Venía leyendo de la izquierda como problema, que me ha dado bastantes ideas para el final de la charla. Bueno, decía Alberto un poco la situación de crisis, ¿no? Y sobre todo yo creo que la clave de las posiciones no significa que esto no estuviese pasando antes, sino que la situación, las condiciones materiales de la mayoría de la población han llevado a tal límite de pérdida de derechos y pérdida de capacidad de acceso a la base fundamental que sustenta el acceso a los derechos, que es el trabajo, que de golpe muchas de las cosas que estaban pasando se convierten en insoportables para la mayoría social, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves de la crisis de este momento. No es un problema que el capitalismo se haya vuelto ni más agresivo, ni que esté en una fase más dura, sino que hay una situación en la que se ha abierto una brecha, ¿no? Durante mucho tiempo, digamos que el capitalismo ha sido capaz de esconder sus vergüenzas, ha sido capaz de hacernos creer que había una posibilidad cierta de reparto y de equilibrio de poderes, ¿no? Y que era posible que una minoría fuese extremadamente rica porque estaba dispuesta a repartir una parte de su riqueza para que la mayoría de la población viviese en unas condiciones lo suficientemente dignas como para no generar un colapso. Esto que he dicho así nos parece que estamos todos de acuerdo, en realidad es una realidad nuestra. Si le preguntas a los países de Latinoamérica hasta no hace tanto, o la periferia, o la India, o Brasil,
esta realidad que acabo de contar, como que nos pasaba a nosotros hace 8 años, no era así. Esa realidad era básicamente en el camino en el que estamos ahora caminando. ¿Qué significa eso? Que el capitalismo siempre tiene un espacio al que debe explotar para poder vivir en unas determinadas condiciones, porque es consustancial a su sistema. Y yo creo que esta es una de las cosas de las que hay que hablar con claridad. Porque nosotros, cuando decimos que el problema no es el gobierno, que el problema es el sistema, hay que explicar qué significa que el problema es el sistema, ¿no? Y el eje fundamental del problema del sistema es que el sistema capitalista es un sistema basado en la dominación y la explotación de unos sobre otros, en que unos tienen que vivir muy mal para que otros vivan bien, para que una pequeñísima parte viva muy bien. Y esa es la clave. En esa clave nosotros llevamos desde, digamos, la época de la transición viviendo, yo creo que una especie de espejismo que se nos ha roto, ¿no? En el último tiempo. Un espejismo que se ha basado fundamentalmente lo decía bien el otro día Manolo Monedero en una charla, en una perspectiva de una huida hacia adelante. Esta sociedad venía de 40 años de dictadura, con el miedo metido en los huesos, y necesitaba tener un proyecto de futuro, una perspectiva de futuro y una mirada de esperanza, ¿no? Y eso se lo dio el modelo de transición. Y la transición no rompió con nada, no revisó las estructuras de poder, no revisó la situación y el reparto financiero, no hizo justicia, no reparó la memoria de este país, no nos contó lo que había pasado, es más, construyó una falacia de nuevos héroes, nuevas heroínas y nuevos procesos que había que admirar, ¿no? Y la perspectiva del futuro que nos permitía no avergonzarnos de una sociedad que construye su democracia sobre cientos de miles de muertos enterrados en sus conetas era Europa, era esa visión de que nos íbamos a integrar en la modernidad, en el proyecto de futuro mejor, y eso, pues pasados 40 años casi del momento en el que se esa la perspectiva, durante todo este tiempo ha servido para engrasar económica y socialmente la construcción de un proyecto de país distinto, que no es el que salía de la dictadura, pero que tampoco ha sido un país que haya construido una sociedad fuerte, que haya sido capaz de tener digamos, una conciencia democrática construida sobre un pueblo, sobre una identidad colectiva, sobre un trabajo conjunto, sino que de alguna manera hemos querido huir hacia adelante, correr hacia adelante, y cuando digo hemos, creo que es una cosa colectiva, creo que todos hemos participado. Yo nací en el 79, vamos a ver, que tampoco pretendo, pero quiero decir que ha sido un modelo para esta sociedad, con todos sus ejes críticos, con todas las personas que lo han criticado, con todas las reflexiones críticas al respecto, con todos los intentos de revertir esa historia, con toda la oposición al modelo de construcción europea. La realidad es que esta sociedad se ha construido sobre eso, ¿no? Y hoy nos encontramos con que lo que era una perspectiva de vivir mejor y de futuro ilusionante se ha convertido en un problema. O sea, Europa ya no es una solución, Europa ya no nos da fondos, Europa ya no nos convierte en un proyecto de país mejor, sino que Europa es la que nos somete. Y en ese es el momento en el que es posible, por primera vez en los últimos 40 años, explicar y que la gente entienda, porque sus condiciones materiales encajan con lo que nosotros estamos explicando, que todo este modelo de construcción se ha basado en la desigualdad, se ha basado en la desestructuración de nuestro modelo productivo, se ha basado en las subvenciones europeas y se ha basado sobre todo en dos cosas. Uno, en la deuda público y privada, y cuando digo público y privada es fundamentalmente familiar, no de la banca, porque la banca ya no la tiene, ahora ya la tiene otra vez el poder público, en el endeudamiento individual, familiar y de las administraciones, y en la ausencia de pueblo soberano, en la ausencia de participación, en la ausencia de construcción de una entidad común que permitiese protegerlo de todos, ¿no? Incluso en países que no es que existen años luz, pero que han tenido procesos de construcción distintos, esto se nota mucho, ¿no? Cuando en este país empezaban a cortar servicios públicos, pensiones, etcétera, etcétera, pues costaba mucho hacer movilizaciones fuertes, y mirábamos con envidia a Francia, que siempre ha tenido una defensa de sus servicios públicos y una concepción de funcionariado por encima. Eso no es casual, es resultado de un modelo de construcción y de identidad colectiva muy distinto. Yo creo que en Madrid
es una de las, junto con Valencia probablemente, uno de los espacios donde más hemos vivido esto de una manera tan clara, ¿no? Y donde más hemos podido ver cómo se ha construido un ideario común basado en la individualidad, en la competición entre diferentes aspectos y en básicamente una construcción de la realidad muy alejada de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros, bueno, yo creo que a nadie se le escapa de los que estamos aquí, de los que estamos en movimientos de la izquierda, lo que ha supuesto Esperanza Aguirre, no solo como destrucción de modelo económico, productivo y social, sino también como construcción de una idea de Madrid que tiene muy poco que ver con la vida cotidiana de la mayoría de su población, ¿no? Es el Madrid de la suma de todos, esa locomotora de España, ese espacio puntero para el emprendimiento, ese sitio de la innovación, y ahora miras a tu alrededor y la realidad de eso pues es un parque Warner cerrado con cercanías en quiebra que ha gastado un dineral y que nadie se hace responsable, es un centro de alta tecnología oncológica en la carretera de Villaviciosa a Odón que lleva a medio construir en ruinas desde hace 6 años y que nadie se ha vuelto a preocupar de él, es un montón de hospitales entregados a la administración privada y que no sabemos qué va a ser de nuestra sanidad, es un sistema dual de educación donde los distritos de Madrid es casi una heroicidad llevar a los hijos a un colegio público por las condiciones en las que se encuentran los centros públicos frente a los concertados y privados. En definitiva, es un modelo de transformación profunda de la sociedad y de desarticulación de la sociedad, donde hay una parte que vive muy bien y que tiene acceso a toda una serie de privilegios y que además aporta poco a lo colectivo, aporta poco impuesto, aporta poco compromiso, y una parte que es la mayoría que vive en condiciones cada vez peores, pero además muy desarticuladas. Y eso tiene que ver también con ese modelo de educación, con ese modelo de comunicación, con ese modelo político, ¿no? Ellos han sido capaces, y cuando digo ellos digo obviamente la derecha, y digamos el enemigo, un concepto amplio, el enemigo de bienestar colectivo, que llamo yo, por no ponerle otro nombre, que se pone muy nervioso y me dicen, siempre dices enemigo, así como una cosa belicista, que es como, es que si hoy declarado la guerra, pues ¿qué quieres que te considere? ¿No? Es lo que hay. Ellos siempre han conseguido otras cosas que a mí me parece que hay que analizar porque forman parte de nuestra incapacidad de hacerlo y hasta el momento actual había sido la izquierda, no lo había hecho la izquierda, ¿no? Han conseguido articular una sociedad civil que ha construido una solidaridad, obviamente de su clase, la nuestra, y que ha sido capaz de, con una pequeña minoría de vanguardia, imponer muchas ideas de manera colectiva, ¿no? O sea, yo creo que en el último tiempo hay una reacción masiva con el tema de los centros educativos, de la sanidad, pero es en el último tiempo. Esperanza Aguirre lleva desmantelando la educación y la sanidad y el Partido Popular lleva desmantelando la educación y sanidad en los últimos 10 años, y solo ahora, cuando la gente objetivamente, si no tiene un centro público, no podrá llevar a sus hijos al mejor centro educativo, y si no hay un centro de sanidad privada, no podrá ser atendido, y lo viven y lo perciben porque están en las condiciones en las que están, hay esa conciencia colectiva. Durante un tiempo previo, la gente, lo de la libertad de elección, lo de poder llevar a tu hijo al cole que quieras, al mejor médico, al mejor... esa voluntad de mejora individual con independencia de lo que le pasase a la colectividad es una cosa que ha calado y ha calado muchísimo en la Comunidad de Madrid. Y eso se ha basado en transferir todo lo público, todo el recurso público a lo privado, ¿no? Construido sobre todo en base a la especulación del ladrillo, a los grandes proyectos y a las subvenciones europeas, no nos olvidemos, que esa es una de las claves que ha construido el país. Pero yo creo que hay que preguntarse sobre todo cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos sido capaces de permitir que esto sucediera, de no ser capaces de reconstruir, digamos, una contrahegemonía, un contradiscurso, un contramodelo distinto de sociedad. Y creo que es importante que nos lo preguntemos porque nos tenemos que reconstruir, porque ya no es un problema electoral, ya no se trata de ganar un gobierno, ya no se trata exclusivamente de tener más apoyo y de seguir adelante. Se trata sobre todo de ser capaces de reconstruir una colectividad que empiece a recomponer una sociedad que hoy está descompuesta y que además se tiene que recomponer en un marco de muchísima dificultad objetiva en la economía.
y en la que hay que empezar a hacer reflexiones serias de qué va a pasar con el euro, qué va a pasar con Europa, en definitiva qué va a pasar con este país y cómo construimos un proyecto ilusionante, porque en mi opinión solo hay una manera de hacer que un colectivo o que una sociedad camine, y es tener una perspectiva de futuro, es tener una ilusión de proyecto común que permita hacer, digamos, cada uno de los pasos, ¿no? Si uno no tiene una ilusión por la que caminar, un proyecto por el que caminar, lo tendrá muy complicado. En todo este amalgama, la situación de crisis de la que hablaba Alberto, que no solo es económica, que él también lo decía, que es también política, que es de las instituciones, yo creo que hay que afinar también y darnos cuenta de una reflexión que yo llevo un par de semanas haciéndola, y resulta que lo digo en una charla, o sea que está un poco verde, la suelto así para compartirla y que le demos una vuelta. Cuando nosotros decimos que hay una crisis de régimen, que yo creo que es cierto, y decimos que las instituciones que hasta ahora hemos conocido, la gente las empieza a identificar como parte del problema y no como parte de la solución, o al menos que no están capacitadas para dar las soluciones a las condiciones de la vida de la gente, de lo que ahora está demandando, y que eso además ha generado que la mayoría, o que una más amplia mayoría de lo que hasta ahora se había movilizado, haya decidido dejar de ser pasiva y dejar de ser parte del paisaje y empezar a ser protagonistas de un cambio. Creo que hay que empezar a reflexionar que esa crisis de institución también implica una crisis de institucionalidad. Es decir, que no solo es la corona, los grandes partidos del bipartidismo, los jueces, las comunidades autónomas, la fiscalidad, sino que son los modelos de relación de la sociedad en torno a esas instituciones lo que también están en crisis. Y eso nos afecta también a nosotros. Y cuando decimos nos afecta, no solo es que también, y creo que hay que hacerlo, un análisis crítico de lo que hemos sido, de lo que no, de los aciertos, de los errores, eso hay que hacerlo. Creo que también, y fundamentalmente, de una manera mucho más útil, es pensar cómo nosotros hemos formado parte de esa institucionalidad construida desde la transición, en la que el pueblo estaba ahí, como paisaje, y había una gente muy lista que representaba a ese pueblo. Nosotros también hemos formado parte de ese modelo y corremos el riesgo de volver a querer repetir ese modelo y decir, no os preocupéis, pueblo que estáis ahí, que ahora los listos somos nosotros, que somos más listos, más buenos y más majos y más demócratas que los que estaban antes, que lo somos, yo no tengo dudas. Todos, vamos altos, rubios, vamos azules, todo. Y es verdad que lo somos, pero yo creo que nos equivocaríamos si hiciésemos esa reflexión, porque, y de ahí os recomiendo este librito de la izquierda como programa, porque va en esa línea de reflexión. Creo que una de las claves de esta crisis del momento actual es la necesidad de las generaciones que se incorporan desde la transición y que nos hemos criado en ser protagonistas de otra manera de los procesos, sin tener unas interlocuciones con las estructuras y las organizaciones y con la institución, construir colectivamente una institucionalidad distinta, en la que no solo está el representante frente al representado, sino que hay otros procesos de relación donde es, digamos, hay un soberano real que opina, que es ciudadano crítico que se involucra, que participa, y eso, que hay, digamos, yo creo, una cierta demanda en esa línea, tampoco nos podemos olvidar que es una parte de la sociedad que le está demandando eso, y que hay otra buena parte que sigue en una perspectiva del pasado, esperando que la crisis pase como pasa un chaparrón y que las cosas vuelvan a ser como fueron. Y que nosotros tenemos la triple tarea de seguir peleando en el marco de la institución donde hoy estamos, de la institucionalidad que todavía hoy existe y que en la medida en que no conquistemos el poder en ese ámbito de la institucionalidad que hoy existe no podremos avanzar. Construir esa nueva institucionalidad con la gente en la que nos relacionemos de otra manera y conquistar a quienes todavía ni siquiera han pensado que hay un tiempo nuevo en el que recorrer. Quiero decir, que yo entiendo que después de esto que acabo de decir, digáis, bueno, mira, yo me voy a mi casa porque tengo que cuidar a mis hijos, a mis nietos, esto es una tarea titánica, ¿no? Y lo es. O sea, yo creo que tenemos quienes ya hemos dado el salto, y entiendo que los que estáis en un acto como este ya habéis dado el salto a identificar que hay un problema, que el problema no va a pasar como pasa un chaparrón y que hay que construir un proyecto colectivo, hay que empezar a reflexionar sobre esto, es decir, cómo hacemos frente a estos tres retos en el marco de una Europa donde España tiene un papel periférico, donde solo
recuperar la capacidad como país de enfrentar a las imposiciones del exterior nos pueden dar salida a la situación actual, en que podemos acabar haciendo todo esto que yo he dicho, y decir, ya somos un pueblo, estamos organizados de otra manera, queremos ser soberanos y que la Troika diga, me parece correcto que os hayáis organizado, pero aquí no hay nada que hacer. Y eso es otro de los elementos donde hay que pelearse. Y creo, y ya con esto me voy a ir terminando, no me enrollo mucho más, creo que en todo esto, esas tres tareas titánicas que creo que hay que empezar a construir, creo que debemos hacerla desde una reflexión que a veces en la izquierda históricamente no ha tenido, en mi opinión, el peso que necesita tener en el momento de la modernidad. Yo creo que en la modernidad ya no hay marcha atrás a la importancia y la vitalidad del individuo en ese proceso de construcción. O sea, la colectividad en las culturas occidentales nunca va a poder estar por encima de la individualidad. Y la libertad individual y los principios individuales de márgenes, creo que no es posible en la cultura occidental moderna retrotraerlo y echar para atrás en esa construcción distinta. Y eso supone un reto vital, porque es muy difícil hacer una colectividad que es una suma de individualidades, mucho más que hacer una colectividad que es un proyecto común donde la individualidad pasa a un segundo plano, que creo que ha sido tentaciones que ha tenido la izquierda en otros momentos, ¿no? Y en esa clave, por tanto, creo que la libertad y la democracia son los ejes fundamentales sobre los que nosotros podremos construir, y que además son los ejes fundamentales que creo que son agregadores para mucha más gente de la que nos imaginamos. O sea, y ahora hablarán los afectados de primera mano, ¿no?, de la violencia policial y de los acosos. El empeño que tiene el poder en tratar de criminalizar, de diferenciar entre movilizados pacíficos y no pacíficos, de acallar a los periodistas que están cubriendo determinadas barbaridades, de perseguir a todo lo que proteste, creo que es una clara prueba de que ese concepto de libertad y de democracia lo estamos ganando como concepto de disputa que hasta ahora nos habían robado. Y creo que ese es un camino en el que no nos podemos deslizar ni esto. Creo que hay que, por supuesto, seguir denunciando todas las violaciones de derechos, todas las persecuciones, pero creo que a veces la frustración y la ira nos puede dar tentaciones de decir hay que dar un paso más. Creo que estamos en el buen camino, el camino pacífico, donde lo que se requiere es que sea cierto y posible el ejercicio de la democracia que ellos mismos liberales nos han vendido como ejercicio, como derecho de ser individual, y que hoy todo el mundo o mucha gente se da cuenta que no es posible sin condiciones económicas básicas del individuo. Seguir disputando ese concepto como decir somos demócratas, defendemos al individuo, a la libertad individual. Ahora bien, sin justicia social eso no es posible. No es posible, y por tanto, en este marco del sistema capitalista basado en la explotación, no es posible esa democracia. Construyamos un nuevo espacio, construyamos una nueva sociedad. Es un reto de la hostia, pero creo que hay que empezar a planteárselo con esas palabras gruesas, porque no se trata solo de sumar más para hacer más fuerza en la reivindicación de mantener nuestros derechos, ni de sumar más para tener un mejor resultado electoral de la fuerza política que sea. Creo que se trata de construir una nueva sociedad y un nuevo proyecto de país. Bueno, pues vamos a tomar turnos de palabras, pero la primera palabra la tiene Raúl. Así que, compañero, ven para acá. Hombre, la gente que te va a escuchar no voy a ser yo, va a ser... Bueno, estamos grabando. Si quieres seguimos grabando. O si no. Sí. Cosas que pasan, no deberían. Bueno, el tema yo creo que más que hablar de lo que es una detención en sí, que creo que es lo menos importante, es hablar un poco de la represión que está utilizando el sistema contra los movimientos, contra los medios y contra todas las personas
que no están asumiendo el discurso que el sistema está implantando como oficial, ¿no? Yo como fotógrafo soy freelance, como son ahora la mayoría, colaboro con dos medios que son pequeñitos como El Mundo Obrero y Diario Independiente Digital, llevando el suplemento. Son pequeñitos en el sentido de que no tienen el tirón que tienen los grandes medios, ¿no? Lo que sí se tiene es la libertad de poder hacer el trabajo y contarlo como realmente está pasando. Y como decía antes el compañero Rubén, yo en este trabajo siempre he elegido hacerlo desde el otro lado de la barrera, ¿no? En vez de hacerlo desde el lado que va detrás de la policía, prefiero hacerlo desde el lado donde están las personas que sufren la represión del sistema y la represión de las fuerzas del sistema también, ¿no? Nosotros en este llevamos bastante tiempo desde el principio, aparte de tener la labor fotográfica como profesión, pues también participo en movimientos sociales. Uno de los que participo es la plataforma de afectados por la hipoteca y en oficina de vivienda, ¿no? Y desde allí pues le he podido dedicar mucho tiempo a cubrir muchos desahucios, ocupaciones de bancos, para obligar a las entidades a que negocien con los afectados una salida que sea más justa que no la que les ofrecen, ¿no? Entonces este punto que hemos llegado de ver que ya la policía desde hace tiempo viene acosando, ¿no? Y viene atosigando a ciertos medios, a ciertas personas que hacen un tipo de información que cada vez se va viendo más, y con el avance de las nuevas tecnologías hay más gente dispuesta a hacerlo. Nacen nuevos formatos como son los streaming, que te están contando en el momento lo que está pasando en un punto determinado, ¿no? Y yo creo que eso se está poniendo muy nervioso, porque el problema de la comunicación reside en que los grandes medios todos pertenecen a grandes corporaciones, ¿no? Si tú coges El País, coges el ABC, coges El Mundo, coges La Sexta, coges Antena 3, coges Telecinco, parecen cosas muy diversas y te llevan a unos tertulianos que cada uno habla una cosa que parece que está en contra del otro, y te daría igual quitar a esos y poner a Belén Esteban y otra persona de algo así, porque en realidad es lo mismo, ¿sabes? Nadie cuenta nada, ¿no? Y hablan de cosas muy superficiales, no hay análisis, no hay reflexiones, y lo que interesa a los medios de comunicación es de que todo sea muy superficial, ¿no? De coger buenos, malos, guapos y feos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empiezan a nacer medios que se les van de las manos, el sistema, yo entiendo que se empieza a poner nervioso, que esto no le gusta y lo quiere atajar, ¿no? El hecho de que haya sucedido con alguien que trabaja para dos medios tan pequeñitos, ya he dicho, como Mundo Obrero y Diario Independiente, yo creo que es simplemente por dar un aviso, ¿no? Porque hay otros medios también digitales que sí crecen mucho ahora mismo, como Es Público, que ya llega a 500.000 de visitas diarias, como es Mongolia, que nació del Jueves, el Jueves que es del grupo Planeta y todo esto, ¿no? Entonces, cuando estas nuevas fórmulas de comunicación que nacen y que empiezan a crecer, que la gente los empieza a ver y puedes influir en la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de la sociedad nos dejamos influir por lo que nos cuentan otros, ¿no? Porque ya se encargan ellos de que desde el sistema educativo limitarnos para que no aprendamos demasiado y que solo obedezcamos en esta sociedad, ¿no? Y el hecho de que una persona se pueda tener un referente donde pueda asumir a tener un sistema crítico contra uno mismo, como decías antes, Tania, que también todos nos tenemos que cuestionar un poco, hacernos una autocrítica, ¿no? Pues el Estado, yo entiendo que lo que quiere es gente simple y gente que obedezca, ¿no? Gente que se plantee una autocrítica y que sea capaz de criticar
lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que este tema de esta represión viene por eso. Quieren acallar las voces, quieren silenciar todo lo que les incomode y quieren quitarse del medio a las personas que hacen el trabajo de la forma que ellos no entienden que debe ser homologado, ¿no? Y en esto está participando el resto de la prensa, porque, por ejemplo, aquí tenemos las organizaciones más grandes, que son ANGRIP y la FAPE. En ninguna ha sacado un comunicado, ¿no?, defendiendo a alguien de los medios de comunicación, denunciando que se detiene a alguien por hacer comunicación, ¿no? También estas dos organizaciones son las que se fueron a hablar con delegación de gobierno y a decirle: vamos a ponernos un chaleco blanco con un número y vamos a decir quién son periodistas buenos y quién son malos, a quién se le puede pegar y a quién no se le puede pegar, ¿no? Entonces, claro, para ellos el resto formamos parte de ese periodismo que está en la calle, que cubre todo lo que hay, aunque muchas veces no gane el dinero, y que está mezclado con lo que ahora se llama periodismo ciudadano, que son los streaming, que son muchos movimientos sociales que están haciendo su propia comunicación. Y bueno, yo entiendo que es lo que quieren quitarse del medio, ¿no? O es lo que les molesta, lo que les estorba y lo quieren apartar, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, esto ha sido el aviso para decir, tener cuidado, que mirar lo que os puede pasar, ¿no? Porque siempre el periodismo ha sido una profesión un poco intocable, ¿no? Era como, ni siquiera ante un juez estabas obligado a revelar tus fuentes si denunciabas algo, ¿no? Y lo habías documentado y todo, ¿no? Entonces que aparezcan en casa de alguien que se dedica a hacer comunicación y te saquen como si fueras un asesino en serie, ¿no? Entiendo que es un poco para avisar a los demás, de decir, tener cuidado, que esto es lo que os puede pasar. Y esto, por lo menos en este país, yo creo, pasa porque, como bien se hablaba antes, aquí nunca ha habido una ruptura con la transición, ¿no? Se murió el dictador, pero todos han seguido en sus puestos y nadie se ha movido de su puesto. Ahí es donde sí, de verdad, la izquierda debería hacerse una gran autocrítica, porque se asumió que por ganar unos cuantos diputados ya parece que habíamos ganado una batalla y la batalla seguía estando en manos de los mismos, ¿no?, de los poderosos. Hoy yo muchas veces cuando tengo que hablar con gente les pongo el ejemplo, para mí una de las cosas importantes de la revolución bolivariana y del gobierno de Hugo Chávez fue el que ha fomentado en todos los barrios, en todas las comunas, en lo que son las televisiones por cable, radio por cable, periódicos locales. La gente tiene mucha información ahora y es información libre, ¿no? Aparte ha hecho una ley muy importante para democratizar la sociedad, o yo por lo menos lo entiendo así, y es que ningún banco puede ser dueño de medios de comunicación, ¿no? Si hoy cogemos aquí, por ejemplo, El País, los dueños son el Banco de Santander, Goldman Sachs, hay otro fondo de inversión sionista. En El Mundo les pasa lo mismo, en el resto de medios les pasa igual, ¿no? Entonces eso hace que la sociedad carezca de un espíritu realmente democrático, porque se lo está robando, ¿no? Entonces yo, bueno, eso es un ejemplo que pongo siempre de la revolución bolivariana, de entre todos los grandes logros que ha conseguido. Desde mi punto de vista profesional me parece muy importante ese, que ningún medio puedan ser los dueños bancos y grandes empresas ni grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, no sé qué más contaros. Bueno. De conjunto y no una visión particular. Y a mí me ha pasado esto, o sea, a mí me ha pasado esto porque está sucediendo esto en la sociedad y dejando claro cuál es el papel de la represión en estos momentos. Bueno,
supongo que habrá gente que quiera plantear preguntas o tener intervenciones, así que vamos a tomar un turno de palabras. Ya veo 3. Los nombres no me los sé, salvo algunos, pero vamos, ya vamos teniendo... Se lee rapidísimamente. Bien. Y la otra es, el ejemplo está indicado. La señora Torra, doña Carmen Torralba, todavía nuestra concejal, y lo que queda, estuvo siendo concejala muchos años cuando perdía el Partido Popular en aquellos años, perdía las elecciones sistemáticamente. Y sin exigir democracia, bien. Pero todo parte de que no hay democracia interna. No sé si os lo podéis atribuir vosotros, Izquierda Unida, o no. Creo que sí, creo que no hay democracia interna tampoco en Izquierda Unida, por lo menos algunos de cierta altura me lo han reconocido, ¿no? Por ahí empiezan. Los edificios empiezan desde los cimientos. Y esta democracia la tenemos que dar la vuelta como a un guante, democracia, insisto, darle la vuelta como un guante, precisamente por eso, por la democracia interna de los partidos, y a partir de ahí el voto directo al concejal de Vicálvaro, votar al concejal de Vicálvaro, no a una lista en la que, como he dicho reiteradamente, entre los 5 primeros van 2 o 3 indeseables. Y que esos 2 o 3 van a entrar porque los 5 primeros de cada partido entran en casi todas las elecciones. Gracias, compañero. Tenemos bastantes intervenciones solicitadas, Entonces, vamos a quedarnos en lo sustancial de lo que estamos hablando, proponiendo o que queremos plantear. Porque tenemos como por lo menos 10. En este momento, el segundo sería el compañero Fábregas. Sí. A ver, tú habéis levantado la mano muchos y como ha sido casi simultáneo, pues puede ser. Bueno, hemos tomado, habla... Sí. Fábregas, los conocemos. Cuidado. Yo creo que a veces algunas anécdotas son más ilustrativas que un gran discurso. Y creo que además estamos en un periodo que lo que necesitamos no son líderes. Yo no creo, como conocen, sabéis, los líderes seculares, aunque tengan referentes, sino los pedagogos, de los cuales una muestra destacada, porque lo conozco, es nuestro compañero Arregui, como lo es Julio Anguita, que le criticaban que era muy profesoral. Bueno, pues entonces voy a empezar con alguna anécdota. Y cuando os acordéis de mí, me calláis. Hace unos días llegaba al aeropuerto de Baraja. Salgo bastante cargado porque llevo, además de mi maleta, una bolsa que pesa muchísimo y lo hacía como que no pesaba tanto para que me dejaran de esto, con dos portátiles. Entonces cogí arriba un carrito de esos pequeños y fui a recoger el equipaje. Mi sorpresa cuando fui a recoger el equipaje es que los carros estaban enganchados y había que meter una moneda, que yo creí que te devolvía, luego me enteré que no, pero no llevaba ni un duro, ni en billetes ni en monedas. Entonces cogí y me largué con el carrito pequeño. Cuando iba a salir por la puerta, una mujer con una bata, no tenía tampoco uniforme de seguridad, me aborda y dice: oiga, ese carro no se puede sacar. Yo me sorprendí tanto, que la eludí y le dije: perdone, tengo 70 años. Y la eludí. Pues, voy a llamar a la Guardia Civil. Oiga, que vino un guardia civil detrás de mí. Cuando estaba llegando al ascensor, me dice que le tengo que acompañar. Me reconoce que la gente no roba carros en el aeropuerto, que es solamente el tema de sacar tela, como en todas partes, y que no lo va a denunciar porque la señora esta me dijo que me iba a denunciar. Que me estaban viendo las cámaras, pero que me tenía que identificar. Me fui a identificar. Cuando ya salí, me acerqué un poco más porque esta misma mujer me dicho que había echado una compañera por no sé qué, y
Y entonces le digo, mire, por favor, usted tendrá a alguien por encima de usted que sea un responsable. Dígale que soy una persona mayor, que voy muy cargado, que si me permiten llevar hasta la entrada del metro, claro, porque me había dicho que era una simple auxiliar. Entonces el guardia civil dijo que no, que ahí los responsables eran ellos. Y entonces le digo al guardia civil, hombre, usted que es un chicharrón del norte, si no le importa, me podría llevar la bolsa. Y me dijo, solo hasta el metro. Digo, solo hasta el ascensor. Quiero decir que hay una psicosis. Y luego otra muy corta. Vengo de Río hacia Madrid en bicicleta a una hora que no se puede subir la bicicleta aunque en el metro. Pero la traía doblada y había adelante la monté. Cuando le diga así, vamos a seguridad, me aborda, me habla como si yo fuera tontito, me entraba autoritario y regañándome. Y le dice, por favor, me deja hablar que me explique. Cuando yo le expliqué que había tenido la verdad, me dio la razón, pero ¿por qué la gente de seguridad nos tiene que hablar en tono autoritario? Si soy un peligro, me pongo unas cosas. Pero lo digo por el régimen democrático, que estamos volviendo a la época de Franquismo, que cualquiera que llevara un galón o medio galón, bueno, vale, eso por ahí. Otra anécdota. Un día de los debates que decía que el compañero. Te dejo 3, ya vas por la tercera. 3 horas hablando de que los maestros que se habían presentado a las oposiciones habían dicho más del 80% tonterías como que la gallina era un mamífero. Acabo enseguida. Mi hija es maestra infantil, se ha presentado 4 veces a las oposiciones. Las 4 ha aprobado, no ha suspendido, porque nunca dijo que la gallina fuera un mamífero. Y solo hasta la puerta ha construido la otra. Aunque yo no denosto, porque no me parece bien tampoco a los que trabajan en la enseñanza privada, la pregunta que nadie hizo allí es ¿qué examen pasan los maestros que trabajan en la privada? Y por mi hija sé que todavía ganan un poco más los de la pública y que tienen más derechos. Entonces, pueden haber aprobado y pueden haber conseguido plaza, pero en general, salvo que tengan un colegio, no sé qué, los maestros que van a la privada son gente que no ha obtenido plaza, no digo que hayan suspendido en la pública. Y 3 horas debatiendo lo que decía el compañero, 3 horas para no decir absolutamente nada. ¿Me queda algo de tiempo? Una cosa más, lo de la mente. Lo que ha dicho el compañero hace me preocupa, porque internamente y externamente hay, digamos, críticas. El principio de la sospecha es que muchas veces más importante buscar primero la pregunta adecuada, pienso yo, que dar ya una respuesta. Entonces, la pregunta es, si no hay democracia interna, cada uno tiene su quiera, ¿qué intereses hay detrás de que no haya esa democracia interna? Hay en Izquierda Unida personas o personajes que no quieren cambiar nada, que lo que quieren es seguir, termino. Puede haber otras que crean que no se puede cambiar nada. Entonces, yo creo que, amigos, compañeros, habrá que hacer algo porque no podemos seguir como hemos venido siguiendo hasta ahora. O realmente mentimos y si no mentimos tenemos que convencer a la ciudadanía que decimos la verdad. Y por último, dedicamos los políticos, aunque yo lo sea como aficionado, demasiado tiempo a reuniones y muy poco al contacto diario con la gente, en el supermercado, en la farmacia, en la parada de autobús. Bueno, hoy está 1 hora y pico en el ambulatorio. Ahí se dominó el debate de la gente y lo provoqué yo. Nada más, muchas gracias. Por ahora. Bueno, gracias, Fábrega. Bueno, habrá que dar una cumplida respuesta a la cuestión de la democracia interna, que ya llevamos 2 que lo han planteado, así que a ver cómo salís de esta. Y Pedro, la verdad. Pues te toca. Tú vas, Pedro. Buenas tardes. Yo, como muchos los que estamos aquí por mi edad, pues no sé si soy ciudadano, si soy compañero, si soy convecino. Yo digo salud y ya está. El tema de Raúl a mí me ha hecho recordar los años en los que el señor Franco decía la calle es mía y sacaba la Guardia Civil con los naranjeros. Me lo ha recordado, porque yo ahora estoy muy gordito, en aquella época me encontraba en una forma estupenda, gracias a los maderos, ¿no? A los grises, que nos corrían por las calles y me mantenían muy bien. Y desde luego ahora me hace añorar aquella época, añorar por la juventud, añorar por lo que pasaba, pero me la recuerdo
régimen que nos dejó un dictador. Un dictador que crió a sus pechos, que eran malos, pocos malos, como mala leche. Nos crió un señor que vive en la Zarzuela y nos dijo, ahí os dejo eso, ¿no? Está todo atado bien atado. Luego llegó la OCDE, que era un paño caliente, que lo único que hizo bien fue legalizar al PC, porque no tenía más cojones, porque si no lo puede, no lo hace. Sus miembros eran falangistas, y lo digo con conocimiento de causa, señor Martín Villa, señor Suárez, y fue un pañito caliente que nos llevó al bipartidismo, a ese bipartidismo que nos ha tenido engañados, que nos ha dicho, por lo que habéis dicho vosotros, tranquilos, que aquí están los tecnócratas, que os vamos a sacar de esto, hasta que empezó la desaceleración empezó a ponernos ya un poquito nerviosos, y yo creo que el timbre del despertador fue un poco el movimiento social, el movimiento popular, el 15M, yo creo que fue un timbre que empezó a despertarnos un poquito. Yo vengo de la anarquía, del anarquismo, de la CNT, por lo cual soy antipartido allá en los años que tenía 14, 15 y 16. Pero realmente ahora mismo entiendo que no se puede comer en la tarta si no te metes en el horno. Que desde fuera o vamos 15 o 20 a Neptuno, nos inflan a hostias, nos cogen la afiliación, nos van a casa a buscarnos y además somos siempre, o son siempre los mismos, porque de verdad que son siempre los mismos, o nos metemos en organizaciones políticas que van a cada una la que prefiera, pero evidentemente aquí está claro que en el PSOE ya hemos visto lo que ha hecho, rebajar los sueldos a los funcionarios, no tener cojones de meterse con la iglesia, estar todo el santo día reuniéndose con la patronal y no hizo nada. Estos, evidentemente, no cantan en cara al sol porque no queda bien, pero vamos, les falta media hora. Por lo cual, ¿qué nos queda? Pues nos queda Izquierda Unida y poco más. Por lo cual, alguien que creía que lo mejor que se podía hacer con una urna era romperla, ahora está intentando llenarla de votos de Izquierda Unida. Gracias. Salud. Bueno, pues ya que nos sacamos el tema, oye, aquí estamos dispuestos a afiliar al que quiera, ¿eh? Seguro que nadie lleva ficha porque somos un desastre, pero sí lleva Aquí los que sean de Moratalaz, por mucho que esta mujer de organización diga que a mi Cálvaro, arrimando las cosas sardina. Pasero. Buenas tardes. Os felicito a los de la mesa por las intervenciones que habéis tenido. Y al hilo de estas intervenciones tenemos no solamente la troika, sino que tenemos aquí un gobierno de descerebrados que van desde, por ejemplo, la señora Mato, que no ve un jaguar en su garaje, y hoy nos despacha diciendo que su gran preocupación es la edad de consentir relaciones sexuales. Cuando se le ha muerto un señor, porque no ha tenido sanidad pública. Es decir, la preocupa que las relaciones sexuales de los 13 años por los 16. Esa es esta señora. Vamos a hablar de la propiedad de nuestros dolores, que también la tengo de ver. Es un gobierno que le está marcando el paso la Iglesia, el señor Rojo Varela, presidente de la Confederación Episcopal Española. Les está marcando el paso en todo, en la educación. Sabemos lo que ha ocurrido. Le está marcando el paso con la ley del divorcio. Y hay un tema importante que es la libertad de expresión y la libertad de informar. Raúl, luego nos saludaremos, tuvimos la suerte y la suerte y el placer de entrevistarte el otro día en Radio Vallecas. No solo yo, sino Juanjo Pico, que está en Cambio, que intervino con sus preguntas. Están rescatando las autovías. Quiero rescatar la prensa. Quiero rescatar la gran prensa, porque el país, no el país que vivimos, sino el país periódico, está en las últimas. El mundo, y todo eso lo quieren rescatar, porque son sus voceros, los que les mantienen ahí, los que mantienen el bipartidismo. Mientras, anecdóticamente, periódicos como el Adelanto de Salamanca, que nació en 1800 y pico, casi con la Primera República, salud, ha desaparecido. Y el diario de Cuenca ha desaparecido. Y otros diarios han desaparecido que han dejado a sus vecinos sin
sin la voz de lo que está ocurriendo en su ayuntamiento o en la comunidad, porque los grandes equipos no se ocupan de eso. Entonces, van a rescatar eso, mientras que nos recortan las pensiones y además mintiendo. Y de esto voy a decir, Juanjo sabe más que yo, están mintiendo porque las pensiones, aparte de que los sabios que las están gestionando son de las grandes aseguradoras, son los que están diciendo lo que hay que hacer con las pensiones, es decir, una pensión de hambre y ahora te haces un seguro conmigo. De paso estoy. Entonces, ese es otro de los temas. Y lo que más me preocupa a mí es la mordaza que quieren poner a la prensa. Raúl lo ha vivido y los que llevamos muchos años en esto también sabemos lo que es eso. Pero la mordaza que quieren poner es rescatar a estos grandes, ir hundiendo a los pequeños y sobre todo, como bien ha dicho desde la Federación Española de Asociaciones de la Prensa y tal, de la FAPE, se quiere distinguir a los que van con el chaleco y a los que no. Y además quieren que la prensa esté a 150 metros de donde se están produciendo los hechos y no permite las escaleras que muchos fotógrafos llevan, pero para alcanzar mejor esto. Es decir, estamos en una involución total y queda claro que todo esto es de lo mal que se hizo la modesta transición. Y de ahí viene todo y ahora llegamos a esta situación. Rajoy se ufana mucho de dos cosas. Una de que va a evitar el rescate y otra de que aquí no hay un estallido. No sé hasta cuándo vamos a aguantar para que no haya un estallido. Porque el plano de cultivo está. Y gracias a las familias, esos 6 millones de parados están medianamente protegidos, pero con el esfuerzo de las familias. Yo creo que el estallido social está en su justo punto de producirse y algunos me vais a entender lo que voy a decir, habrá que comprar más cosas de las gentes. Y si no, dinos la capilla de la vivienda urbana. Bueno, nos quedan 5 intervenciones. Bueno, vamos a hacerlas más breves para que puedan contestar los compañeros porque el acto a las 9 tiene que concluir y nos quedan 30 minutos. Entonces no pueden ser intervenciones de 5 minutos puesto que no podría haber ningún tipo de contestación ni de intervención por parte de los compañeros. Así que seamos breves, un par de minutos con mucho y planteemos tengamos capacidad de síntesis en los planteamientos. Vale. Bueno, yo antes que nada decir que sí, que mi carnet de identidad no soy ciudadano, pero ante todo soy trabajador. Y bueno, hablar de una cosa que ha dicho Arregui, que es que los políticos que tenemos en este país, bueno, el gobierno son inútiles. Pues yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que no son inútiles, yo creo que las medidas que están tomando son totalmente conscientes y que obedecen a una estrategia muy clara. En el tema de los planes de ajuste económico que ya están diseñados por la Troika y que únicamente lo que tienen que hacer es aplicarlo, como el equilibrio presupuestario, pues obedece principalmente a la ortodoxia económica que dice que precisamente lo que tienen que hacer en un tiempo de crisis, lo que tiene que bajar es el gasto público, que lo que hay que hacer es reactivar la economía mientras su propio ajuste, bajando impuestos, que es lo que permite, pues, mediante cíclica, reactivar la economía por sí sola. Por lo tanto, o sea, obedece claramente a una ideología muy concreta. Por ejemplo, la reforma laboral en ningún caso tenía el objetivo de reducir el número de parados, todo lo contrario, sino de aumentarlo. Es decir, lo que yo hablaba más del ejército de reserva, que por una parte permite que si en algún momento se recupera la economía, pues existan trabajadores para poder llevar a cabo ese nuevo incremento económico, y por otro lado, pues para presionar abajo tanto las condiciones laborales como los salarios. Está viendo ahora mismo como a la hora de establecer las condiciones laborales son siempre a la baja, y la caída de los salarios que estábamos viviendo los españoles de los años 70 pues es brutal. La LOMCE viene a ser lo mismo, quitando el tema de la disgregación de sexos y imponer el castellano, lo que viene a hacer es a dividir una edad temprana a las jóvenes que se van a poder pagar una universidad totalmente elitista y un máster, pues, ya hablamos, para ricos,
y los que van a tener que tomar el camino de la formación profesional, que es una cualificación media o baja, creando pues una masa de trabajadores precarios que permitan ser absorbidos por un sistema de servicios que, como sabemos, con contratos bastante malos, una pequeña élite que serán los de siempre, que serán los hijos de la burguesía, porque hay que hablar de burguesía, está claro que hay que hablar de burguesía, los que podrán tener acceso a grandes puestos altamente remunerados. Y por ir rápidamente, en el caso de lo que ha dicho Tania, yo creo que apuntar que efectivamente lo que necesita Izquierda Unida, como a diferencia de los resto de partidos, es construir un bloque social, un bloque que se apoye en el poder popular, que permita, a la hora de afrontar cambios, si alguna vez conseguimos tomar el poder, afrontar cambios, y que este bloque popular presentado al ciudadano pues nos permita, ya digo, hacer frente y sostener todos los envites que nos pondrá tanto el poder económico como la derecha política. Y ya por último, tener una idea clara, dentro de Izquierda Unida tenemos que tener una idea clara, tanto a nivel de base como a nivel de cargos más altos, y es hablar de alternativa al sistema, siempre hablando de república y yo creo que de socialismo, que no se ha dicho en una de las ponencias, y yo creo que es importante, la alternativa al sistema es el socialismo. Es que no existe una cosa diferente. Ya lo dijo Marx, o sea, la historia, sobre todo la historia de la lucha de clases, y son los procesos de los modos de producción. O sea, primero fue el feudalismo, luego el capitalismo, y tiene que ser posiblemente el socialismo. Y hay que hablar, porque el socialismo pasa, yo creo que por crear estructuras de participación de los ciudadanos, no a nivel político, sino también económico, mecanismos de decisión en las empresas, mecanismos de decisión en los distritos, como pues el calor, lo que podemos notar, y por supuesto la nacionalización de la banca y de los principales recursos estratégicos, que bueno, eso ya sí que viene en el programa de Izquierda Unida, que sí que es cierto, que permita por poder financiar el bienestar social de la mayoría, no de unos pocos, como están haciendo ahora, sino de la mayoría, que garantice trabajo, vivienda y servicios públicos, y sobre todo que también pues, nos permite desarrollar un tejido productivo mediante la industrialización. Y aquí sí que planteo una pregunta. Esto, si lo aceptamos así como lo he explicado, ¿pasaría por dentro de Europa, por dentro del euro? ¿O habría que crear alternativas a las actuales? No digo salirse del euro ni a cualquiera, ni mucho menos, al contrario. Tomar una vía como se ha hecho con el ALBA y con los países del sur, Portugal, Italia, Grecia, crear una alternativa, pero siempre en base a sus principios. Joaquín, repito lo de la brevedad para que puedan decirnos algo luego estos los compas. Muy breve. Contestando a Raúl, que se llama, ¿no? Todos esos palos que hoy da la policía, no os preocupéis, porque son palos democráticos. Yo nunca he corrido, he sido fundista de esto, no sé cómo se pronuncia, pero he ganado un montón de carreras en la policía. Muchas carreras. Hoy, como dicen, no, si estamos en democracia, no me van a pegar, ¿no? ¡Toma! Bueno, eso lo dejo. Segundo, solo me quedan dos cositas nada más. Segundo, en la nueva ley que acaban de aprobar para los colegios, la de ley de enseñanza, pues lleva la asignatura de la Iglesia para ser evaluada lo mismo que la de matemáticas o la de ciencias. Pero ese es el primer paso. Si esto sigue así, dentro de un año o dos, si ganan las próximas elecciones, harán cantar a los niños de cara sola a la entrada y a la salida de los colegios. ¿Y cuál era la otra? Sí. Mira, hace 6 meses o por ahí aprobaron la última reforma laboral. Ya no les vale. Ya no les vale. Ahora quieren aprobar otra o darle un montón de vueltas de tuerca. Otra reforma laboral, de forma que trabajes 4 horas y ganes 400 euros al mes.
Y yo digo, si esto sigue así, nos van a llevar a peor que a los esclavos, porque los esclavos tenían la comida, la vivienda y la vestimenta asegurada, pero con 400 euros al mes ni tienen comida, ni tienen vivienda, ni tienen ropa para vestir. Muy bien. Por a mí me parece que la reflexión que ha hecho Tania en voz alta sobre el tema de las instituciones y la institucionalidad, cómo compaginar desde una izquierda transformadora que queremos serlo, el estar en las instituciones para estar en el día a día, pero a la vez dándose cuenta que es un fin de régimen, por lo tanto se precisa establecer una nueva institucionalidad, un nuevo modelo. Evidentemente es una... Últimamente le están preguntando mucho a los líderes de opinión, bueno, a los líderes políticos, ¿cómo es posible que ustedes, estando en las instituciones, puedan defender estar en contra del sistema? ¿Nos quieren llevar a un callejón como para sacarnos de las instituciones o para que no entremos? Yo creo que, pero sí que es cierto que yo creo que para salvar esa pregunta en voz alta que hacías, yo diría que evidentemente hay que estar en la lucha institucional, no que se está en la confrontación social, eso está creo que claro. Pero el tema, cuando se tiene el reto de a la vez construir una nueva institucionalidad, un nuevo modelo, yo creo que la estancia en las instituciones solamente puede estar, o en todo caso, hay que tener muy en cuenta, estar ahí en clave de ruptura, en clave de ser políticamente incorrecto, en clave de ser, y expresar la expresión, un tábano o tábana cojonero. Es decir, no puedes estar, si estás jugando a medio es que no estás ni con los tuyos ni con los otros. Y yo digo que hay que estar en las instituciones, ahí está un compañero que procede del anarquismo que se ha convencido, o por lo menos momentáneamente, evidentemente, de que hay otro elemento de lucha para tal. Y eso se requiere, pues esto es lo que yo quiero decir. A mí me parece que la política de, lógicamente, tábano cojonero, rebelión y alternativas, eso está claro. Hay alternativas hasta dentro del sistema, no me importa. Pero con esa actitud, porque es que a veces, creo que incluso dentro de Izquierda Unida, a nivel no estatal, o en los parlamentos, o en los ayuntamientos, se chalanea demasiado, hay que ser políticamente incorrecto. No lo estoy descubriendo nada, solamente hay que pensar en la orientación. Y en la construcción de esa nueva institucionalidad, pues creo que apuntas ideas que están en el medio: democracia, libertad, justicia social. Vamos, yo creo que todo el mundo nos lo sabemos, y diríamos también participación. Y un elemento que yo creo que en la izquierda transformadora se está no considerando con toda su potencia, que es la cultura. Y la cultura en dos claves importantísimas. Una de ellas es la llamada al compromiso de las instituciones, de la intelectualidad, que es fundamental para arropar la lucha del movimiento obrero. Y la otra pata es la lucha que hoy día se vehicula a través de los medios de comunicación. Y eso es un tema que desde la izquierda transformadora nos estamos tomando, bueno, yo no me lo tomo porque no tengo capacidad pero las 28.000 plataformas de medios digitales que hay, desde sentimientos de izquierda, y que no hay posibilidad de llegar a plataformas unificadas para poder contrarrestar mínimamente a la potencia que tiene hoy la cultura a través de los medios de comunicación. Eso yo creo que desde la izquierda miramos toda la Asamblea General de Izquierda Unida, que tal, y lo de la cultura y los medios de comunicación, y el dedicarle presupuesto y personas a crear una plataforma, eso pasa, y eso es un campo de lucha fundamental. Y en crear esa nueva institucionalidad, pues Aníbal, que está detrás, me lo ha copiado, pero yo lo digo, es que hay que decir que hay un nuevo modelo de Estado que se llama República. Lo que pasa es que la República hace mucha pedagogía para no pensar que la República es quitar al rey. La República es un modelo de nueva institucionalidad, que todos los valores cívicos de democracia, participación, tienen que estar ahí incluidos. Y eso hay que visualizarlo, y hay que decirlo, porque si no, el nuevo modelo, bueno, yo todavía no apunto al tema del socialismo, pero no porque esté en contra, sino porque creo que son elementos que van para allá. Y cuando la monarquía forma parte de la caída de este régimen, hay que visualizar también
cómo se llama en el nombre y en los valores el nuevo régimen. Y lo último ya. Y cuando hablas tú, dice, están las instituciones y construir un nuevo modelo. Claro, falta poner el cascabel al gato. Es que primero hay que estar las instituciones. Y aquí hay una llamada claramente que estamos en un momento de crear alianzas, un amplio frente, un amplio espectro, crear alternativas, crear participación y desde luego votar. No vale el voto en blanco, no vale la abstención, hay que votar y votar a opciones. Y lo que quiera votar opciones transformadoras, porque ese es el elemento, porque si no estamos aquí mucho teorizando de cómo están las instituciones y cómo construir, joder, porque hay que estar, porque no hay que estar. Ojo para la próxima lista. La próxima lista Pues Madariaga. Bueno, Miguel, dejamos con el apellido. Yo voy a ser corto porque todo lo que se ha hecho lo suscribo absolutamente. Me han ido las intervenciones de los y la mitad de tarde y la tarde, pero me ha parecido muy importante la intervención de Raúl, es porque es muy significativa. Perdona, Raúl, y es muy significativa. Ayer, precisamente, me convocó Concha, una compañera también de la Asamblea, yo no pude ir. Hubo otra concertación para celebrar, entre comillas, la primera reunión de los accionistas del SADEP, del Banco Malo, que también terminó con una detención de un compañero que cometió el delito de no hacer nada también. Tiene las instrucciones de que no la protesta, sencillamente. Entonces, bueno, es un ejemplo. Y eso, bueno, es normal que hay ojos que fotografían y hacen vídeos, como Raúl y otros compañeros que están siempre ahí, en donde hay que estar, donde no están a lo mejor otros, pero están provocando que esas imágenes se vean y además eso habría que proseguir, porque tenemos aquí con Alberto. Te voy a hacer una pregunta concreta, porque hoy en las redes preguntaban mucho sobre eso. ¿Qué se hace cuando la policía detiene ilegalmente, como tuvo ayer o como han detenido las situaciones son distintas, pero ayer, por ejemplo, un manifestante cuyo delito fue repartir pasquines y que tenía el DNI en la mano y que le esposaron con el DNI en la mano, resulta, porque estaba entregando a la policía, detiene de forma violentísima y pero de forma muy violenta, me parece una cosa absurda, que está grabado en vídeo, que está grabado en imágenes y no pasa nada. Eso, yo creo que ahí hay, ante la criminalización de la protesta que estamos existiendo, yo creo que hay que ser mucho, no, lo que no hay es que asustarse, aunque nos lo ponen todo, porque claro, que vayas a manifestaciones y cuando tomen la afiliación, te lleven la multa, etcétera, etcétera, todo ese proceso, desde luego que no hay que asustarse, hay que seguir adelante porque ladran lo que hablamos, están consiguiéndose muchas cosas. La movilización que estamos viviendo en muchos sitios, en todos los terrenos, no lo habíamos visto nunca. El sufrimiento social da para eso y para mucho más, claro. Pero no hay que pararse. Ahora, yo creo que la parte que tenemos nosotros de institucional debe volcarse. Yo creo que nuestros grupos, sobre todo muchos diputados, están muy volcados en eso. Yo creo que eso hay que seguir, hay que hacer una bandera contra la criminalización de la protesta. Y luego, además, hay que hacer una invitación a que los compañeros que están permitiendo que veamos eso, que todo el mundo lo vea, a la gente que está peleándose incluso en terrenos inesperados. A mí me parece que la experiencia de los jornaleros, del sindicato de los del campo, abrió puertas que hasta hace poco nos parecían intraspasables, de entrar en medios de comunicación absolutamente ajenos. Y ahí también se conquista la hegemonía, ahí también se pelea. Y ahí, yo me estoy hablando cuando Gordillo y Cañamero estuvieron en programas, yo creo que eso también hay que hacer. Por cualquier terreno, como tú decías antes, en un ambulatorio, en un autobús, en un metro, hay que plantear debate en cualquier sitio. Yo creo que eso es fundamental. También en las tertulias estas de las falsas, a las que van también. Yo creo que sí. Tenemos que apoyar los medios alternativos que voy a aprovechar ese momento para decir que no es que me guste ir. Es por lo que dice Miguel. Pero ahí también es sorprendente, ¿no? Yo creo que el ejemplo mejor los rodearon Gordillo y Cañamero en aquellos debates. Rompieron tabúes y consiguieron cambiaron la agenda. Yo creo que hay que estar permanentemente cambiando las agendas. Bueno, no digo más. Bueno, pues no tengo la palabra, pero hay muchos en toda España se están hablando del Banco Malo.
Yo me pregunto, ¿hay algún banco bueno? Bueno, yo creo que ya es el momento de que los compañeros contesten. Vamos a dar una primera palabra a Raúl y luego ya los dos ponentes de la organización. Bueno, yo quería comentar que a raíz de estos últimos acontecimientos que ha pasado, se ha creado una campaña con el resto de compañeros que no son de grandes medios, que trabajamos con movimientos sociales y esto. La campaña es Sin fotógrafos no lo ves, y lo empezaréis a ver por la red, que salen fotógrafos, muchos, o gente que no es fotógrafo también, con la boca tapada por una cinta americana, y ahí se ha creado también la comunidad informadora, ¿no? La comunidad informadora agrupa muchos medios pequeños, hay gente de Diagonal, está TDK, está Mundo Obrero, está 15M, hay bastantes medios que trabajan a diario en la calle, ¿no? Entonces yo considero que también es muy importante en esta revolución ciudadana que estamos viviendo ahora mismo, aunque no la tengamos todavía muy canalizada. Yo creo que esto es una revolución, lo que está sucediendo, y que dentro de esta revolución es importante la autogestión, ¿no? Que cada uno empecemos a autogestionarnos nuestras propias formas de vida, nuestras propias formas de trabajo, para decirle a la oligarquía capitalista que podemos vivir sin sus negocios, sin sus modos de vida. Pues entiendo que es importante, porque por lo menos muchos creo que el fin de todo esto que buscamos con las luchas políticas es el comunismo libertario. Por enlazar con lo que termina Raúl, yo creo que se ha hablado en varias intervenciones del tema de los medios. Yo creo que esta es una de las claves que tenemos, no que hacemos autocrítica, deberíamos flagelarnos durante una semana, ¿no? Yo creo que la izquierda política y sindical en los últimos años de democracia ha tenido acceso a poder institucional suficiente como para poder haber jugado un papel en una lucha por la hegemonía que jamás, nunca hicimos. Y es un drama. Es un drama porque yo creo que hacen una labor impresionante todos los medios llamados alternativas, Diagonal, Marea, todos los que se están trabajando. El periódico de Villalba. Las televisiones, Rebelión, no 50, creo que hay toda una red, pero sigue teniendo un concepto de alternatividad y por tanto de subalternatividad, de no ser la centralidad y de no tener una capacidad de llegar a un montón de gente, ¿no? Y lo ha dicho también Miguel, o sea, el problema es que la gente sigue pensando que en este país que la libertad de prensa tiene una línea directa con la libertad de empresa. Y esto lo sigue pensando la mayoría de la gente, y a la mayoría de la gente le sigue pareciendo normal pues que el señor Sostres me diga allí delante de toda España que hay que prohibir a las mujeres entrar en los restaurantes de más de 100 euros, ¿no? Y esto es una cosa que se permite, que dices... Yo buscaba la cámara oculta, digo, esto es una broma. Es como si hay normales. La clave fundamental de eso es decir, bueno, yo estoy a bordo de lo que he planteado. Hay que hacer una disputa y hay que hacerla a ser posible colectivamente. Es verdad que empiezan a aparecer un montón de proyectitos, tal, y yo creo que hay que sumar y hay que juntar. Y es verdad que si tuviésemos el poder, yo creo que los modelos de Latinoamérica son una clave que además hay que defender, porque es uno de los elementos que además ataca la socialdemocracia europea y la sociedad civilizada, es el tema de la libertad de prensa y de información en Latinoamérica. Y miren, a diferencia de los países de las democracias liberales, en Latinoamérica han entendido que no es posible la democracia sin información, o sea, que es la base de la democracia, sin una información libre y democrática, y que por tanto, bien limitar, participar a determinados intereses económicos en los medios, o bien las legislaciones estas de 3/3, en las que las licencias se reservan 1/3 para el Estado, 1/3 para la empresa libre y 1/3 para la sociedad civil organizada. Esas claves son vitales y creo que hay que repetirnoslo mucho porque ahora no tenemos tanto poder institucional, pero volvemos a cometer los mismos errores. Y yo esto, como ya lo he dicho en Andalucía, lo puedo decir aquí, no entiendo por qué en el gobierno andaluz esto no ha sido un eje central. ¿Dónde está Izquierda Unida en Canal Sur? ¿Dónde está?
No puede ser, no puede ser. Que además es un medio que allí se ve muchísimo. O sea, no es Telemadrid, que no lo ve nadie ya en Madrid. O sea, que allí se ve mucho. Entonces, este tipo de cosas de decir, cuando uno accede al poder no puede perder de vista cuáles son sus objetivos y qué cosas tiene que construir. Y tiene que orientar su trabajo a eso. Enlazo con otra cosa que se ha dicho por ahí a partir de ahí. Creo que ha sido el primero que ha intervenido, no anécdotas, el primero. Sí. Creo que se ha ido. Hay una clave, vengo de estar, antes de venir aquí, he estado un rato con este hombre, con Félix López Rey, no sé si lo conoceréis, de Orcasitas. Hay una clave que nosotros hemos dejado de camino y que la derecha también ha entendido muy bien, que es la territorialidad y la organización de las comunidades en base a los territorios. No es casual el tema de la libertad de elección del centro educativo y el tema de la libertad de elección sanitaria. Hay una desarticulación de los barrios y es provocada y trabajada. Porque es en los barrios, en las farmacias, en los supermercados, paseando al perro, llevando al niño al cole, ahí es donde se construye comunidad, donde se construye. Y todo donde haya un valor colectivo, hay una capacidad de intervenir socialmente. Y yo es que creo que en los sitios donde la gente colabora con sus vecinos y vive en comunidad, no permite los abusos de algunos. No se permiten, punto. Y yo, como vengo de un sitio donde creo que eso sí lo hemos trabajado y es una de las claves que nos ha permitido, con nuestros errores y aciertos, seguir en el gobierno municipal desde el 91, me parece que es clave la vinculación con el territorio, con los movimientos sociales del barrio, con los ámbitos de lucha. Aunque parezca que son minoritarios, esa minoría social es la que genera comunidad y la que genera opinión colectiva y la que es capaz de reaccionar cuando hay un ataque. Y es otra de las claves que creo, yo insisto, yo vengo de Rivas, he sido concejal allí, estoy dispuesta a discutir con quien sea errores y aciertos, no digo que sea el paraíso, creo que es el socialismo realmente existente en Madrid, no es el que tenemos, pero esa clave creo que sí que la hemos trabajado y sí que hay un diálogo y un trabajo con los movimientos que creo que es vital. Y por ir cortando, porque se me escapa, en esa clave, cuando decimos lo de la institucionalidad, cuidado porque lo seguimos formulando en términos de construir un bloque popular que nos permita resistir los envites del poder cuando hayamos ganado las elecciones. Yo creo que no esa es la clave. Yo creo que es construir un bloque popular que nos permita reconstruir un modelo distinto de sociedad, desde obviamente las instituciones de poder. Pero es un planteamiento distinto y creo que hay que empezar a creérnoslo, porque si no, y concluyo con lo de la democracia interna, porque si no nos pasará lo que nos pasa, que es que al final, en palabras huecas que no le ponemos peso a lo que queremos decir, cabe mucha gente que no tiene tan claro que no tiene tan clara la voluntad de audacia política, es decir, se trata de un proceso y un proyecto, no de individualidades, no de liderados, no de personas concretas, se trata de una apuesta más seria que nunca, porque es la primera vez que tenemos una oportunidad como la que hemos tenido. Yo creo que Izquierda Unida tiene muchísimos problemas, muchísimos, en Madrid más que en muchísimos otros sitios. También creo que si uno mira el marco de partidos posiblemente elegibles de la izquierda, tampoco, o sea, creo que tiene niveles de democracia razonablemente, y creo que las asambleas de base, las que funcionan, joder, son dentro de lo que cabe. Ahora, tiene muchísimos problemas. También creo que el tema de las listas abiertas en un marco de una sociedad acrítica, poco participativa, poco involucrada, los estudios dicen que al final la gente marca lo que dice el partido, pero a mí me parece que hay que jugárselo. A mí me parece que son tiempos de arriesgar en términos generales, porque creo que lo más importante es lo que ha dicho Pedro, ¿verdad? Que gente que lleva años peleando en movimientos sociales, en espacios de construcción y tal, creo que esa gente tiene clarísimo que o se conquista la institucionalidad o no es posible el cambio radical, y que eso hay que hacerlo desde algún ámbito. O sea, que lo de la construcción por abajo, y cuando hayamos organizado al pueblo, tomamos el poder, con estos hijos de puta no llegarán nunca. Entonces creo que eso es lo que hay que procurar no defraudar. La gente que está dispuesta a decir, es verdad, es el momento de hacer política, en lo que hay parece que nosotros tenemos un papel, no la caguemos. Yo es lo que pido a todos los compañeros y compañeras. Voy a hacer dos preguntas muy cortitas. Si al final
si queda tiempo, pues podemos hacer algo más. Si no, en el bar. Bueno, ha habido digo que hay muchas cosas que se han planteado, empezando casi por una de las últimas, el tema de la policía. Yo creo que lo que pone también de relevancia es la importancia que ellos les dan al movimiento que está habiendo en la sociedad. Creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Todas estas medidas y el incremento de gastos para la represión que se está produciendo y que está planificado, es que ellos valoran que va a haber una gran conflictividad social. Eso, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta. Y la única manera de enfrentarse a esto es colectivamente. Nuestro sistema legal está hecho, Marx solía decirlo, no su derecho, es su derecho. Y está hecho a su medida. Entonces tenemos cosas como la presunción de veracidad de los agentes del orden en el cumplimiento de sus funciones, que es absolutamente inconstitucional, e incluso con esta Constitución, pero que no hay ningún juez que lo ponga en duda. Ninguno, porque está aceptado y está marcado por la ley. Entonces, ellos tienen presunción de inocencia, nosotros no. Nosotros somos presuntos delincuentes, todos, frente a un policía. Entonces, es el sistema y es así. Entonces, va a haber que cambiar muchas cosas para poder cambiar eso, y se trata sobre todo de algo colectivo. Por eso, siento que se haya ido el señor que ha planteado estas cosas, porque yo creo que la independencia individual no existe en una guerra de clases. No existe, porque no puedes estar al margen. O estás con los unos o estás con los otros, por cierto. Esto lo decía Pablo Iglesias, el fundador del movimiento socialista, ¿no? Es que no hay intermedio. Mantenerse al margen quiere decir aceptar la dominación de la sociedad por esta gente. Y tomar partido quiere decir integrarte con todos los defectos que tenga el movimiento de nuestra clase, es lo mejor que hay, sin lugar a ninguna duda, frente a ellos. Y por eso los defectos en la democracia interna teorizar mucho, pero vamos a ser concretos. La democracia no es un principio, no es una teoría, es un ejercicio. Es una cuestión práctica, concreta, que se prueba haciéndolo. Hasta Engels recurría a estas cosas, ¿no? Fundador del socialismo con Marx, del socialismo científico, cuando decía en una frase que a muchos les parecerá poco materialista, dialéctica, pero a mí me parece impresionante: el sabor del pudding se comprueba al comerlo. Entonces, esto, la democracia de una organización, también se comprueba al practicarla. Pero si me dejáis exponeros mi teoría del cangrejo, el problema es que toda la sociedad necesita un cambio, toda la sociedad está esclerotizada, y también las instituciones, como explicaba Tania, y también las organizaciones, también la nuestra. Es que somos un producto del pasado, todo lo que existe es producto del pasado, no del futuro. Y entonces ahora se plantea una contradicción entre organizaciones que han vivido pues una vida átona durante todo este tiempo, a organizaciones que tienen ante sí la tarea de cambiar la sociedad y no están hechas para eso. Tenemos que adaptarlas entre todos, tenemos que ser capaces de conseguir generar ese cambio dentro de las organizaciones. Por eso no me parece una cuestión de principios si estamos dirigidos por inútiles o no, aunque estoy dispuesto a insistir en que algunos de ellos sí lo son. Pero el tema tiene razón, es la política que están haciendo a la que nos tenemos que enfrentar. Y como no hay tiempo, no voy a responder a lo del euro y Europa, pero acabo de publicar un artículo en Rebelión con Carlos Sánchez y con Jordi Square sobre este tema, que se titula Más allá de una moneda. Pero todavía no lo ha subido. Sí está. Termina, te voy a interrumpir y luego terminas. Con eso que decía, de verdad es que he leído estoy muy rápido, con lo que decía Alberto de los partidos que somos parte, os leo una cosa de hijo Gramsci, no dice. Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos históricamente vitales para su clase, pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las relaciones totales de fuerza, y por lo tanto la posición relativa de sus clases en el país determinado o en el campo internacional. Claro, pues por eso es la teoría del cangrejo. El cangrejo genera un caparazón y esos son los partidos que generan nuestra clase.
pero ese caparazón acaba convirtiéndose en su contrario, es clase de filosofía, es dialéctica, se acaba convirtiendo en lo contrario, impide el crecimiento del cuerpo que hay dentro. Y la naturaleza lo resuelve con mucha sencillez, se deshace del caparazón. El problema es que nosotros tenemos algunos viejos cangrejos dentro de los que nos cuesta deshacernos, pero se hará en la medida en que todos participemos, porque esa es la clave de los partidos y de la situación en la sociedad. No puede haber una conquista del socialismo sin una participación consciente de una parte determinante de la clase trabajadora, porque la conciencia, y estoy de acuerdo con lo que planteas de la cultura, pero el mayor cambio, la mayor transformación de la conciencia de la gente se produce cuando participa activamente en el movimiento real, en la lucha. Eso es lo que produce las mayores transformaciones, y esa es la transformación a la que nosotros nos enfrentamos. Esa es la tarea, es una tarea enorme, pero es una tarea que es la que exige nuestro tiempo, porque creo que es muy difícil ser consciente de dónde vives, ¿no? Es como cuando estás en un valle, en la montaña, no ves lo que hay a tu alrededor. Y necesitamos elevarnos. Entonces ahora estamos viviendo un conflicto muy fuerte y no nos damos cuenta, o no somos plenamente conscientes, de que a lo que nos enfrentamos es a un momento histórico que se da muy pocas veces. Y es la oportunidad de transformar las bases de esta sociedad. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues hasta donde lleguemos juntos, depende de todos.